San Pedro es una localidad ubicada al noreste de la provincia de Misiones, un pueblo reconocido por poseer hermosos rascacielos que se distribuyen por el lugar. Son obras de la naturaleza, las conocidas araucarias. Así fue como hace 140 años, más precisamente el 29 de junio de 1880, cuando 5 familias llegaron y decidieron probar suerte en las tierras colmadas por una selva aún virgen, donde hoy en día es el pueblo. Todavía ni siquiera se había delimitado el territorio, y el acceso tampoco era claro. El lugar brindaba valiosos recursos. La yerba mate y la madera eran las principales riquezas que explotaban aquellas familias que comenzaban su vida aquí. Desde aquel entonces y hasta el momento pasaron muchos años y miles de historias se desarrollaron, a medida que poco a poco aquello que comenzó siendo simplemente monte llegó a ser y convertirse no solo en un pueblo, sino en el hogar de 31.059 habitantes. Para recordar esta historia, los alumnos de la Escuela de Comercio número 17 decidimos revivir los pasos de nuestros fundadores. Sí, Paraíso era una villa en aquel tiempo. Ya, y en San Pedro había poca gente, había unos rancheríos ahí donde está el Tinglado y ahí donde está el Contreras, esa zona ahí, eso era todo cordero. Todo cordero era eso. Siempre hablaban de San Pedro en aquella época y decían que era del lugar de los bandidos. ¿Por qué? Y no sé, porque dice que se refugiaron los bandidos acá, no sé. Y nosotros teníamos miedo porque decían que era todo San Pedro bandido. Y después, viste, que cuando se organizó eso, el Paraíso ahí, ahí se empezó a levantar San Pedro. Se levantó, se hicieron ranchitos, porque ahí donde está el Tinglado, eso era monte. Y ahí el finado cordero, el viejito cordero. Ese tenía ahí los animales, la oveja y cosas que tenía ahí. Era todo medio salvaje. Y era feo porque la ganadería se abrió en aquella época, acá en San Pedro, porque la primera ganadería estaba en Freclán. De esa forma, más personas comenzaron a llegar para sacar provecho a lo que era en ese entonces monte y formar allí sus hogares. Acá era todo monte. Esto era todo monte, virgen, ahí todo monte. Acá estaba lleno de pinos, sí. Tu papá, sí, pero tiene que acordarse todavía. Venían y delimitaban el terreno y listo, el terreno. Porque no era de nadie, era tierra. No era de nadie, ¿no? Entramos nomás. Había solo picado en aquella época, ¿no? Y ahí empezaba a venir gente a San Pedro. Y construyeron casitas y llevaban madera, lo que mucho se trabajaba con carro de béisbol, porque no había vehículo, no había. O sea, Nuestro San Pedro era todo hierba silvestre. Hierba silvestre y caraguatá. Y ellos venían con mula y hacían la hierba acá y iban por ahí por la 81. Había una picada, iban hasta el puerto La Raya, porque el puerto La Raya ya existía en esa época. Y así todas las familias fueron haciendo sus vidas en estas tierras. ¿Usted se casó acá, en San Pedro? Sí. Teníamos que llevar vela porque no, era ¿cómo se llama? Dornelli, ya es fallecido también. Un Dornelli, que después de un tiempo era juez. Allá para arriba él tenía una casa. Y hicieron una capilla. Allá arriba donde está la iglesia nueva, pero capillita chiquitita, así era como para entrar 10 personas más, ¿no? Y no, nosotros así nomás de noche. Era para ir de día a las 5 de la tarde.
Y ahí vino mamá y papá con nosotros y después vinieron gente, vino Boica, vino unas cuantas gente. La forma de vida también era rústica. No había electricidad y los artefactos que algunas casas tenían eran hechos con escasos materiales. Habíamos pedido un tipo de irigoyen, le dimos plata para traer una cocina y nos trajo, comió la plata. Y nosotros, yo con un tambor así, y 2 elásticos, y ahí era nuestra cocina, ahí, en ese ranchito que está ahí, esa era la cocina. Ese pedazo Y ese madera ahí, pedazo, sí, ese pedazo. ese era, acá era la casa vieja, la de madera, y ahí era mi cocina, como 4 meses yo cociné así. Y cuando no llovía yo cocinaba afuera, y cuando llovía adentro, y no había agua, teníamos que ya la viejita mochada buscar agua. Allá abajo de la casa. Sí, en el pocito de ella, allá. Y ahí yo lavaba ropa. Y después me fui, no sé por dónde, por ahí había una vertiente, ahí yo fui a lavar la ropa. Era feo la cosa. Tenía un perrón así. Él le tiraba, y yo mala porque le tiraba los palitos en el agua y el perro corría y buscaba. Ensuciaba a todos lados. Y ensuciaba el agua. Claro, que levanta la tierra. Sí, yo tenía 6 años, 7. A veces, las épocas lluviosas hacían difícil el tránsito por los caminos de tierra colorada. Las personas se veían obligadas a parar totalmente casi todas las actividades, hasta que mejore el tiempo. Una vez fuimos para la posada, llevamos madera, y empezó a llover, tuvimos 15 días en el mes de mayo adentro de una carpa. Poco a poco y con el paso de los años fueron apareciendo pequeños progresos. Después ya vino uno de Uberao, de Posada, no sé qué. Ya vino uno que puso un kiosco. Y ahí ya iban normalizando. Claro, iban, venían y se instalaban. Venían gente y se instalaban y hacían ranchitos así, sí. Pero la mayor parte eran los Corderos y Rodríguez. Doña Noemia nos contó que si bien la vida no era fácil, ella vivió feliz en estas tierras, junto a su familia. Yo no tuve problema. ¿Ningún problema? No. ¿No tuvo problema con los bandidos que había? No. Y es cierto, nosotros no teníamos problemas, pero había chorros. En aquella época ya. Alrededor de los años 1972 y 1978 funcionaba la línea aérea misionera, una verdadera novedad para la época. Funcionaba, primero venía un avión de dos pasajeros. Hacía 3 viajes por semana a Posada. ¿Y pasajero nomás o llevando mercadería? No, pasajero. El que quería viajar rápido a Posada y traía mercadería, y cuando llovía vino pero ese no está acá, yo no pude sacar la foto. Vino un helicóptero grande que había más o menos 15 días que había llovido y no quería bajar una cancha, entonces bajó ahí donde está la ESA ahora. Viste que hay un plano ahí. Sí. Ahí bajó el helicóptero y repartió mercadería para... Y nosotros fuimos tarde, yo no recibí nada. Ese sí, esa es una lástima que ese no anduvo mal. Noemia, además, nos contó sobre su infancia en Paraíso. Eran tierras poco pobladas y los pueblos originarios estaban muy presentes en el lugar. Tenía 12 años en aquella época. Llegaron a una tumba de indios, porque se había perdido un indio. Ahí llegaron ahí por Paraíso, nosotros todos nos mamamos y se escondió debajo de la cama. Y venía todo con palos. Qué feo, También comentó anécdotas de cuando vivió en Puerto Rico, antes de mudarse a Paraíso. Era la fiesta de mayo, parece que era. Vino 3 aviones grandes, esos, ala para abajo, así. Y nosotros, corrimos todo. Habían hecho choripán con galletas, no sé qué. Nadie lo creyó. Mamá nos decía que era fin del mundo. Qué pavo que uno era, chico. Tras tantos años acumulando historias,
anécdotas y abrigando a aquellas familias cuya fe estaba puesta en estas tierras. Actualmente podemos decir que el trabajo incansable de nuestros fundadores y las ganas de salir adelante por fin rindieron frutos, llevándonos a estar maravillados y orgullosos de ser parte de este legado. Tenemos un pedazo de tierra colorada guardado en nuestros corazones y eso no se olvida. ¡Feliz aniversario, San Pedro! ¿Dónde vivían? Yabotí. El... La primera vez que nosotros vivía en Yabotí. Ahí después fuimos a Esmeralda, pero siempre vivimos así en rancho y de lámina, de suelo. Nosotros salíamos solo a caballo. Así que nosotros no salíamos porque yo no conocía el pueblo de San Pedro, porque vivía solo en el monte, solo en el trabajo. Mi papá llevaba a nosotros en el trabajo. Y vivía así nomás en el rancho, en el trabajo. Y mi papá sí salía a buscar las cosas a caballo, mi mamá. ¿Y cómo los caminos? El camino, la mayoría era así, tropera, andaba solo a caballo, solo. Y después sí fue habiendo camino, ya fuimos creciendo, ya fuimos quedando grandes. Ahí nosotros recién salimos, conocemos, porque después de grande, yo tenía 16 años y vivía solo allá en el monte, en el trabajo donde trabajaba mi papá. Y nosotros todos también ayudábamos a trabajar, plantar, en esa forestación, todo. Nosotros trabajábamos juntos. ¿Sus papás eran inmigrantes de Brasil? Sí, mi papá era de allá. ¿Pero ustedes todos nacieron acá? Sí. ¿Todos? No, tiene dos más viejos que de Brasil. Y nosotros más chicos, todos ahí de Yabotí, de Paduán, vecino era lejos uno del otro, todo un monte. Nosotros, mi mamá nos dejaba nosotros ir jugar de medio del tigre, del león, había cantidad ya. Entonces nosotros, mayoría era en la casa, y junto con mi mamá, mi papá, porque no daba para salir. ¿Y se acuerda cómo fue evolucionando el pueblo de San Pedro, cómo fue creciendo, los hospitales, cómo eran antes? Y yo cuando vino ya que yo conocí San Pedro ahí, porque mi mamá en el doctor no trajía a nosotros, solo con remedio casero, cosas de planta, así ella hacía. Y conocí, cuando tenía 17 años recién conocí el Hospital San Pedro. ¿Y se acuerdan los primeros habitantes de San Pedro, lo que usted se acuerda? Los doctores o algo. Doctor Lugo, era que me atendió la primera vez, doctor Lugo. En esta mañana damos inicio a un nuevo programa, celebrando un día muy especial para nosotros, el aniversario de nuestro querido San Pedro. Recordamos que un 29 de... Qué genial sería volver en el tiempo para conocer San Pedro en esa época. Lo voy a hacer. ¿Y ahí, Ruperta? ¿Roberto está por ahí? Sí, vamos a la Ya está, Roberto. ¡Venga! ¿Qué es? ¿Y ahí? ¡Oh! ¿Cómo va? Sombrero.
juntaron mucha ropa ustedes. Yo venía de mujer, bueno, sabes la ropa que yo tenía para lavar. Comadre, ¿cómo anda? ¿Quiere lavar su ropa, Estas fueron algunas de las primeras herramientas y costumbres que tenían nuestros primeros pobladores en la ciudad de San Pedro. Este paisaje pertenece a nuestro hermoso pueblo, San Pedro. En él podemos distinguir sus araucarias, las que tanto nos identifican, junto a sus hermosos atardeceres. Es un pueblo donde vas a conocer gente humilde que siempre va a estar dispuesta a invitarte un buen mate. En estos últimos años, el pueblo junto a sus habitantes fue creciendo, transformándose en una ciudad.